Veamos ahora la familia de libros que corresponden al tercer grado de primaria de la nueva escuela mexicana. Nos referimos al libro de múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. En resumen, coincidencias de los 5 libros. Coincidencias. Los 5 libros manejan la misma presentación, número 1. Los 5 libros manejan una explicación sobre cómo está estructurado el libro, que es en campos formativos y ejes articuladores, así como la invitación a que se vayan familiarizando con los símbolos o los dibujos que corresponden a cada campo y a cada eje, que son estos que están en pantalla. En eso coinciden también los 5 libros. Coinciden también en que en el índice, en el caso de múltiples lenguajes, están por colores los nombres de cada contenido y cada color corresponde a un área como es el arte, literatura, cultura, historia y matemáticas. Los libros tienen alrededor de 255 páginas, esa es otra coincidencia, y todos los libros de proyectos de aula tienen una explicación para el alumno de cómo está estructurado cada contenido, desde el título, una introducción, los dibujos, fases, cómo se relacionan con otras áreas, así como los trabajos. Algunos ejercicios también, y también coinciden en que los proyectos de aula están organizados por campos, lo que anteriormente podrían haber sido bloques o apartados, aquí están por campos. Otra coincidencia en el libro de proyectos, tanto de aula, escolares y comunitarios, además de que los contenidos están organizados o los proyectos están organizados por campo, es que el campo formativo lenguajes es el que más proyectos tiene en en los tres ámbitos de aula, escolares y comunitarios. El campo de lenguajes es el que más proyectos tiene. Ya los demás varían, aunque coinciden en la mayoría de libros de toda la primaria, que el campo 1 y 2 casi son los que más tienen. Evidentemente, los proyectos que corresponden ahora a esta edad de tercero van aumentando un poco su laboriosidad, su complejidad, su estructura. Esa es otra cosa que se puede decir que coinciden estos 3 libros de proyectos de aula, escolares y comunitarios diferentes a otros. Estas son las coincidencias con todos los libros de primaria en resumen. No olviden que estamos manejando 5 libros de texto para este grado también. Repito, múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, escolares y comunitarios, más el libro del docente, que ese ya corresponde para un uso más personal, no tanto para trabajar con el alumno tal cual. Recuerden que múltiples lenguajes engloba, en este caso, áreas que estaban antes separadas por materia. ¿Qué diferencias hay ahora de estos libros con los de primero y con los de segundo? Bueno, las diferencias son que los contenidos, pues, evidentemente van cambiando, aunque tienen relación con el grado anterior. Una diferencia es que también los libros presentan, en el caso de múltiples lenguajes, van presentando una riqueza mayor aún de nuestra cultura. Aparecen más contenidos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra historia y nuestras tradiciones. Otra diferencia es que van apareciendo en el libro de texto más ejercicios que el alumno pueda trabajar ahí mismo o a donde el docente decida si es que
lo envía a realizarlo en el cuaderno. En el caso de nuestros saberes, también el índice desde el primer momento te va avisando, como también hay una ensalada de contenidos muy importante que se retoman del primer y segundo grado, se amplifican y también le entran a contenidos que el alumno tiene que tener más en cuenta, como es la parte de su corporalidad, del medio ambiente donde vive, etcétera. En el caso de los proyectos, como ya decía, pues presentan mayor laboriosidad, van impulsando al alumno no solo a crear, no solo a desarrollar, sino a proyectar hacia su comunidad escolar, hacia su comunidad poblacional, lo que trabaje. Y como en todos los libros de proyecto, cada maestro ha de darle ese toque y ese momento para que lo desarrolle el grupo. Esas serían algunas diferencias con respecto a los demás. Como siempre, no hay como cada docente lo trabaje, y ahora que se están estructurando los programas em, sintéticos y analíticos que se están desarrollando a la par, bueno, el libro de texto con todos estos contenidos serán de gran utilidad para todo este proceso. Espero que este video te ayude a introducirte a los libros de texto que corresponden a tu grado, en este caso, tercero de primaria.